11 días de bloqueo, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes son los más afectados? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar a nuestro siguiente invitado. Hoy nos acompaña Gary Rodríguez, el director del IPSE. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de estos 11 días de bloqueo? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Buenos días, Marinés. Muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de su programa. Bueno, hay dos tipos de pérdida. Una que es cuantificable relativamente, que tiene que ver con el perjuicio que se está haciendo. Mire esas colas. Realmente duele ver un país así bloqueado. A los transportistas, los productores, los exportadores, importadores, despachantes, comerciantes, los prestadores de servicios, la banca, en fin, los mercados, absolutamente toda esa cadena productiva y prestadora de servicios y a nivel comercial está perjudicada. Los trabajadores y finalmente los consumidores. Más de 10 días de bloqueo, más de 500 millones de dólares de pérdida, pero esa es la parte material. ¿Qué de esa otra parte cuando en el exterior ven estas imágenes? ¿Qué de la pérdida de la imagen país en el exterior con esta situación y en la repetición que se está dando en una suerte de cultura de bloqueo? Las empresas, en vez de venir a invertir acá a Bolivia, se van a otros países que ofrecen mejores condiciones. Pero además, y esto es grave, Marinés, porque capitales que se tenían que invertir o reinvertir en nuestro país se están yendo a otros países, como el caso del Paraguay, que hace exactamente lo contrario. Garantiza la seguridad jurídica, disminuye los impuestos, transparenta la administración pública, abre mercados y el gobierno trabaja conjuntamente el sector privado en una paz social. Por eso es que el Paraguay está creciendo tanto y por eso es que Bolivia no está creciendo como debe y como puede, y tenemos los números del impacto ya que se están dando. ¿Qué va a pasar entonces con las importaciones y exportaciones? ¿Cómo estamos actualmente y cuál es la proyección para fin de año? La proyección definitivamente es muy preocupante, porque en momentos cuando el país lo que más necesitaba era paz social, certidumbre, garantía, para poder sacar sus productos al exterior y traer las divisas que tanta falta nos hacen. De acuerdo a datos del INE, entre enero y agosto, las exportaciones han caído 1.500 millones de dólares comparativamente a un año como el 2023, que no fue el mejor año. Las importaciones también están sufriendo. Marinés, más del 80% de las importaciones que hace Bolivia tienen que ver con insumos para la agricultura, la ganadería, la industria, etcétera. Tiene que ver con equipos, con repuestos, con transporte, tiene que ver con bienes de capital y con combustible. Todo eso hace funcionar al país, hace funcionar a la economía para producir bienes y servicios, tanto en función del mercado interno como externo. Las importaciones en 8 meses han caído 1.000 millones de dólares. Eso, por ejemplo, es un dato muy preocupante en función del crecimiento económico del país, porque si no llegan los repuestos o si llegan las cosas tarde y además caras, pues esa inflación de costos se va a reflejar, como ya está pasando, en una inflación de precios, pero además en que ciertos sectores no van a poder trabajar con normalidad. Entonces, tanto por el lado de la exportación como de la importación, tenemos un pronóstico muy preocupante hacia fin de año, y eso va a impactar en el crecimiento de la economía. No se olvide que el INE informó hace poco que entre enero y marzo, en el primer trimestre, la economía boliviana había crecido apenas 1.31%, cuando el pronóstico para todo el año era de 3.71%. ¿Usted cree que con esta situación que se está dando vamos a poder siquiera llegar al doble de ese crecimiento de enero a marzo? El Banco Mundial ha pronosticado un crecimiento de la economía en apenas 1.4% y hace 3 días atrás el Fondo Monetario Internacional ha dicho 1.6%. Bueno, actitudes como estas, lamentablemente,
puede que confirmen esos pronósticos tan bajos cuando lo que más necesita Bolivia es crecer para combatir la pobreza. Bueno, con estos números entonces no vamos a llegar a la meta imposible. Ahora, la inflación, ¿qué va a pasar con la inflación en Bolivia? Y sobre todo con los precios de la canasta familiar, porque ya estamos viendo un alza de precios. ¿Cuál va a ser la tendencia entonces? Bueno, ahí tenemos una muy mala noticia, ¿no? Porque el pronóstico de inflación para este año era de 3,6%. Sin embargo, hasta el mes de septiembre, el INE ha informado que la inflación ya es de un 5,53%. Eso quiere decir que nos comimos la meta anual, estamos 50% por encima y vamos camino peligrosamente a que esa inflación se dispare por causa de estos bloqueos, por causa de esta situación, por causa de el encarecimiento del dólar que repercute sobre la economía, y ya sabemos que la única forma de que un producto baje de precio o que el dólar baje de precio es que aumente la oferta en el mercado. Pero si es que las exportaciones no van a prodigar esos dólares que necesitamos porque están paradas, porque están bloqueadas, entonces podemos esperar mayores índices inflacionarios hasta fin de año. No olvidemos que en algún momento allá, si no me equivoco, el 2008 puede ser, el país llegó a tener una inflación de más del 10%. No queremos llegar a eso, necesitamos pacificar al país, necesitamos tener certidumbre, necesitamos que dejen trabajar. No puede ser posible que unos pocos compliquen la vida a millones de personas, como usted bien dice. Si la inflación sube, eso socava el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios, principalmente de la gente pobre. Nosotros no queremos más pobres en el país, queremos cada día que la gente mejore, y para eso tenemos que trabajar con tranquilidad, para eso hay que invertir, para eso hay que sobreproducir para exportar, para eso hay que producir internamente para sustituir importaciones. Con estos números entonces veo que el costo de vida en Bolivia va a subir, es decir, la tendencia no es que vaya a bajar ni se vaya a estabilizar como antes, los precios que subieron se van a mantener entonces. Así es, y en economía no hay secreto. La inflación se produce cuando hay un desbalance entre oferta y demanda. Si la oferta cae y la demanda se mantiene, el precio va a subir. Si la demanda no es atendida a tiempo, pese a que haya producción, los precios van a subir. Le voy a poner un caso, el de los pollitos bebé, que se generan acá en Santa Cruz y se despachan a Cochabamba, que es un gran productor de aves de pollo. ¿Qué pasa si esos pollitos bebés no salen? De hecho, han habido muertes ya de cerdos, han habido muertes de pollitos bebés en el camino por estos bloqueos. Resulta que no llegan los pollitos bebés a Cochabamba, entonces no hay la carga de las granjas y allá va a haber una falta de producción de pollo. ¿Qué va a pasar con el precio? Va a subir. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz? Al no poder salir los pollitos bebés acá, esos pollitos igual tienen que crecer. Va a aumentar la producción de pollo, va a bajar el precio acá, digamos, a cortísimo plazo, pero eso va a desestimular a los agricultores, a los productores de aves, porque van a perder, y entonces el día de mañana vamos a tener menos oferta, incluso acá en Santa Cruz, porque en ambas partes están perdiendo los productores, acá los de los pollitos bebé y allá los que trabajan el crecimiento de los pollitos. Y al final del día, ¿quién pierde? María Inés, pierde el consumidor, pierde el país, porque no estamos trabajando con normalidad. O sea, no va a haber bolsillo que aguante, la verdad que es un panorama desolador. Ahora, los dólares, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Sería prudente tal vez oficializar el cambio a 10 y no como está ahora a 6,97? ¿Cómo ve esa situación? Bueno, ese es un tema muy álgido, ¿no? Hay que manejarlo con pinzas. En la práctica estamos conviviendo ya con dos niveles. Lo que nosotros creemos, más que tocar el tipo de cambio ahorita, porque ya de alguna forma la economía ya ha aceptado estas dos situaciones. Uno, que es el tipo de cambio oficial que está en 6,96, y dos, el tipo de cambio negro. Por más que le digan blue, hay un dólar negro, porque este es un mercado negro. No existe un mercado libre como antes, que está en más de 10 bolivianos.
Lo que tenemos que hacer, por una parte, a cortísimo plazo, es tratar de aumentar el ingreso de divisas al país o darle también una salida a través del mercado libre, dejar que haya un mercado libre. No estoy hablando de modificar el tipo de cambio oficial, sino que como antes existía, había un mercado libre donde oferta y demanda iban muy cerca del mercado oficial, vamos a llamar, del Banco Central de Bolivia. Acuérdese que el tipo de cambio era 6.96 hasta finales del 2022, vamos a decir. Los bancos y las casas de cambio podían vender hasta 6.97. Eso es lo que estaba autorizado por la ASFI. Pero cuando el dólar empieza a subir y aumenta por encima del 7%, ese mercado libre que seguía a los bancos, que vendía el dólar en 6.96 y pagaba hasta 6.92, 6.93, desaparece porque en algún momento el mercado libre se va a 7 y toman presa a la gente. Han encarcelado gente porque el dólar estaba vendiéndose a 7.05, los han correteado. Entonces, en ausencia de este mercado libre, ahora hay un mercado negro que nadie regula. Entonces, lo primero que deberían hacer es liberar el mercado libre para que ahí concurran esos dólares que están en la economía, pero como todo lo que está prohibido cuesta más, lamentablemente los importadores, la gente que tiene que salir al exterior, los que tienen que mandar dinero a sus hijos que estudian en el exterior, etcétera, tienen que pagar este alto precio. Pero una vez más lo que digo, todo, absolutamente en economía se maneja por expectativas. Si vamos a seguir con esta situación, el dólar puede volver a empezar a subir. Ahora, la producción no ha sido la proyectada, no se ha producido lo que se tenía proyectado en diferentes áreas. Si bien esta situación ya es complicada respecto al abastecimiento, ¿qué hacer? Importar era una de las soluciones, pero se necesitan divisas. Entonces, ¿cómo paliar esta situación? Porque entendemos que la sequía también, bueno, ha destrozado la producción. Bueno, a ver, siempre se habla de seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y hasta hace poco nosotros teníamos no solo seguridad, sino soberanía alimentaria en todos los alimentos básicos, excepto el trigo. Incluso exportábamos, aparte de la soya, maíz y arroz. Lo único que nos faltaba por sustituir de importación era el trigo. Como usted bien dice, en la gestión pasada, pues, o en la campaña, mejor dicho, que estamos viviendo, hemos tenido un pésimo resultado en lo que hace al trigo. Entendemos que el rendimiento hacía apenas de un 30%. Y en lo que hace al maíz, también hay un faltante por causa de ¿qué? Del clima. ¿Se pudo haber evitado o moderado aquella situación? Sí. ¿Con qué? Con biotecnología. Igual que en el caso de la soya. En el caso de la soya, este año estamos perdiendo más de 800.000 toneladas de producción que ya en el dato enero a agosto se refleja a través de los datos del INE en una caída del volumen exportado de grano de soya, de tortas, harinas, aceites crudos y refinados de soya por 657.000 toneladas. Eso es lo que hemos dejado de exportar entre enero y agosto comparativamente al pasado año, y eso le ha quitado al país en 8 meses 477 millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, a cortísimo plazo vamos a tener que importar, sacando dólares de donde no haya, importando incluso maíz transgénico que no nos dejan producir acá. Esas son las barbaridades que ocurren en el país, que por cuestiones ideológicas o de compromisos políticos, etcétera, no le dejan al agricultor utilizar la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en situaciones como la de hoy, que se han repetido ya en el pasado inmediato, han obligado a gastar divisas en el país y a importar maíz transgénico. Vamos a tener que también traer trigo desde la Argentina, y en la Argentina sabemos que ya están produciendo trigo transgénico. Entonces, la solución a cortísimo plazo, ni modo, a lo hecho, pecho. Una vez más nos equivocamos, van a salir dólares del país y vamos a tener que traer alimentos transgénicos. Y lo segundo ahora, para no repetir esta historia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 3 cosas. Primero, tiene que haber seguridad jurídica para los productores. Eso significa
que se combatan los avasallamientos, que se eviten los bloqueos. Segundo, tiene que haber seguridad de mercado, tanto el mercado externo en libre exportación como el mercado interno libre de contrabando. Y tercero, seguridad de ser escuchados, que no es un tema menor. Los gobernantes son administradores circunstanciales del Estado. Ellos han recibido un voto de la ciudadanía para administrar eficientemente este país, escuchando al pueblo. Y resulta que los agricultores, los ganaderos, los empresarios, todos somos pueblo. Eso es lo que tiene que cambiar en el entender de nuestras autoridades, que si le va mal a nuestros productores que invierten, arriesgan, se sacrifican, sufren por este país, le va a ir mal a toda la nación y por supuesto también le va a ir mal al gobierno. Entonces, una agenda público-privada con visión y responsabilidades compartidas, con medidas inteligentes, valientes, acorde a la necesidad, pero también a la potencialidad de producción, es lo que le está faltando a este país. Bueno, muchísimas gracias. Excelente análisis. Bueno, es un panorama un poco desolador, pero bueno, esperemos que podamos encontrar la manera de sobrellevarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias. Quiero acabar con esto, Marinette, para que no se malinterprete. Nuestra posición institucional en relación a los bloqueos ha sido, es y siempre va a ser la siguiente. Cualquiera sea la motivación para bloquear, así sean reivindicaciones justas, peor si son protestas. Cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo, literal y tautológicamente, bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. No vamos a salir de la pobreza bloqueándonos, vamos a salir de la pobreza trabajando y para eso necesitamos paz social, certidumbre y un trabajo público-privado coordinado. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo, bendiciones. Un abrazo, gracias por acompañarnos.